Ya van llegando los del concierto. Ok, bueno, de pronto la clase hoy es rápida. Entonces, pues la idea es hacer un repaso para el parcial del lunes, ¿sí? Entonces, algo que quiero que quede claro es pues la diferencia entre variables o distribuciones de probabilidad continuas y discretas, ¿sí? Y pues uno en esta primera gráfica, pues aquí lo que veo es como una tendencia a ser discreta, ¿sí? O sea, ¿cuándo es discreta? Cuando yo encasillo algo, ¿sí? En un solo sitio, ¿sí? Entonces aquí es cuando uno hace encuestas, ¿sí? Y uno dice estado civil, o es casado, o es separado, o es viudo, ¿sí? Pero difícilmente uno puede tener, pues, como ese traslapo entre dos situaciones, ¿sí? Entonces, y acá, pues variables categóricas también es cuando uno logra un estado, ¿sí? Que es lo que ya más adelante van a encontrar como estado estable. Y es, por ejemplo, cuando uno se gradúa, ¿sí? Entonces, cuando uno se gradúa ya es ingeniero, ¿sí? Cuando vuelve y se gradúa en posgrado, pues ya es especialista o magíster o doctorado. Entonces aquí, es diferente estar aquí en el azul o estar en ¿dónde? En el rojo. Si yo hago cada vez las escalas más sensibles, ¿sí? Entonces aquí digo, por ejemplo, aquí puedo hacer como en topografía. Buenos días. Aquí hago escalas de 0 a 50, ¿sí? 50 a 100, buenos días. ¿Sí? De 100 a 150. Y aquí la escala la hago más que más pequeña. Entonces, si alguien tiene experiencia en topografía, pues lo que hacen los topógrafos es poner unos señales, ¿sí? Ahora ya se lo hacen con satélites, ¿sí? Las señales de cobre, y digamos ponen una acá a los 50 metros, ¿sí? Pero cuando son terrenos abiertos pueden hacerlo a 200 metros, ¿sí? Y digamos en más detalle, entonces ya uno empieza a ponerlas cada 5 metros, cada 10 metros, ¿sí? Entonces aquí, entre más pegadas estén, cada vez va a haber más detalle. ¿Hasta llegar a dónde? A que como si fuera una persiana que se va cerrando, ¿sí? Y ya queda una ¿qué? Un área. Entonces las distribuciones de probabilidad, ¿sí? Acá, continua, pues primero que todo, la probabilidad se define por el área, ¿sí? Y acá, y aquí en el primero, cuando es discreta, se define por la suma de las escalas, de las columnas. Entonces, ¿cuándo se aplica esto? Pues cuando son cantidades que yo puedo medir, como la temperatura, la estatura de una persona, el calor, ¿sí? Ciertas cantidades físicas o financieras también puede ser. Si uno mira la tarjeta de crédito, no le dicen que el interés es del 25%, le dice que es el 27,32, ¿sí? ¿Y dónde sale? Pues es que como también ellos hacen conversiones de mes a trimestre a año, ¿sí? Ahí le meten raíz cuadrada y divisiones, pues al hacer las operaciones no dan números enteros, ¿sí? Entonces uno le dice, vea, pase el 15% efectivo anual a mes, ¿sí? Y ya no le queda del 3%, y no le queda de 2,8532, ¿sí? Entonces acá, esto ya lo evaluamos, uniforme, hipergeométrica, todas estas que son. Estas son discretas y estas son las que me interesan. Entonces, no las alcanzamos a ver todas, pero sí las más representativas, ¿sí? ¿Y en qué sentido? Pues estas, digamos, la más básica es la uniforme, donde la idea es que hay como cierta equidad en la proporción, ¿sí? En el porcentaje. O sea, que como que el que está en el valor mínimo tiene la misma probabilidad de que de este, ¿sí? Y este es el que más adecua a todos los que son comportamientos humanos, ¿sí? La famosa normal. Muy parecida entonces, pero no todo en la vida es así, ¿sí? A veces se echa por un lado, a veces se echa para el otro.
Entonces, lo que es la triangular y la Weilburg, se vuelven ergonómicas. O sea, se vuelven, digamos, pueden tomar formas donde no necesariamente es posible. Y la exponencial, ¿no? Pues representa otra situación que se ve mucho en la vida, ¿sí? Que es totalmente ¿qué? Cercada hacia la derecha, donde la moda se va para la izquierda, ¿sí? Entonces, muchas de las situaciones, sobre todo en economía, ¿sí? Pues se representan por eso. Entonces uno dice, sí, los salarios mínimos, ¿sí? Pues están más hacia allá, ¿sí? Hay más gente con salario mínimo que gente con 10 salarios mínimos. Entonces, eso es. Entonces, esas son las, digamos, haciendo el resumen, esas serían las que, las 5 acá. Y pues esta tabla ya también la había mostrado, ¿sí? Ahí está el resumen de todo, ¿sí? Y pues ahí se salen las preguntas y demás. Entonces están las cinco distribuciones, ¿sí? Me tocó quitar algunas palabras de ahí, pero ahí está. Está completo, ¿sí? Entonces, me tocó, lo partí en dos para que se viera mejor, ¿sí? Y yo lo subo ahora a mediodía para que ustedes lo puedan imprimir y sacar la copia, ¿sí? Entonces, la, la primera columna, que es la función de densidad, ¿sí? Pues aquí no la aplicamos mucho, ¿sí? ¿No olviden? Pero, pues forma parte de la explicación y pues más adelante, curiosamente más adelante sí la van a tener que utilizar. Entonces, está la primera, A, B, ¿sí? Las fórmulas están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? El valor mínimo, ¿el valor qué? Y lo que uno va a preguntar es, está de aquí para allá, es cuando f de x es menor que 1. ¿Ya? Y lo que está aquí en negro, ¿es qué? 1 menos f de x, pero es que sea ¿qué? Mayor. Entonces acá, entonces, por lo menos, ¿no? Ya aprendieron el por lo menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, le doy un valor a x, este rojo es f de x, y pues, bueno, eh, pues uno cuando empieza el curso, pues uno trabaja más con la F mayúscula porque es la que viene en estadística descriptiva. Pero más adelante se van a dar cuenta que se utiliza más este símbolo, ¿sí? La letra griega, phi, que se traduce como ¿qué? Probabilidad acumulada. Entonces, listo. Esa puede ser la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que qué? Que sea menor que un valor tal. ¿Qué otra pregunta puede salir? Entonces aquí viene otra columna que se llama ¿qué? La inversa. Entonces, si yo hago acá, entonces yo le puedo decir que X es la pregunta, ¿sí? Pero, ¿qué me tienen que dar? La probabilidad, ¿sí? Entonces, f de X conocido, ¿bien? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta puede salir ahí? ¿Qué pregunta puede salir ahí? Ahí o cualquiera de las otras 5. El valor esperado. El valor esperado,
¿sí? Que es la media. Entonces la media, aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí como esto es, como es uniforme, ¿sí? Pues la media está exactamente en dónde, en el centro. Entonces es A más B dividido en qué, en 2. Listo. O me pueden preguntar por qué. La varianza, ¿sí? Y si le saco la raíz cuadrada, me queda ¿qué? La desviación, ¿sí? Entonces, pues ahí puedo sacar la desviación. Y no es tan complicado, ¿sí? B menos A, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá, bueno, listo. Entonces me pueden preguntar por nivel. Me pueden preguntar por la varianza o por la desviación. ¿Qué otra pregunta puede salir? Un rango, ¿sí? Entre dos valores. Entonces, vamos a poner un poquito más grande. Entonces, yo tengo A, yo tengo B, y, no sé, pongamos X1, sí, pongamos X1 y X2. Y acá hay varias formas, ¿sí? Hay varias formas. De A a B, ¿cuánto vale la probabilidad? 100. Entonces hay gente que dice, no, pues yo calculo de A a X1 y calculo de qué, de X2 a qué, a B. Y al 100 le resto qué. Pero la forma más genérica, ¿sí? Pues, sería ya qué, F de qué, de que X sea menor que X2, ¿cierto? Porque es la más grande, ¿no? Va desde A hasta X2. ¿Y qué hago? Menos F de X sea menor que qué, X1. Y eso es que es la probabilidad que X está entre qué, entre X1 y X2. ¿Ya? Bueno, ok. Sí, rapidito. Rápido, ¿cuánto da eso? Sí. ¿8 sobre qué? 8 sobre 35. ¿Cuánto le dio? 22. ¿Cuál? 22 puntos. Esto vale 22,85. Y esto valdría el 70 y qué. 77,15. ¿Ya? ¿Cuál es la media? ¿Da entero o no? Creo. No, porque es 27, un impar y un par. Sí, la impar dividido en 2. ¿Sí? 44. Listo. La suma de 27 más 72 dividido en 2. ¿Y cuánto vale la desviación?
25 al cuadrado, que no tengo ni idea. Era como 11.000. Dividido en 12, da como 30 y pico. La varianza la varianza desviación 10.1. Ah, sí, me queda 1000. Sí. 10 punto. ¿Sí? Pregunté por la desviación. Ah, bien. Bueno. Listo. Ok. Muy bien. ¿Sí? Listo. ¿Tiene la tabla normal todavía? Sí. Entonces, la normal, para hacer la normal, ¿qué necesito saber? Medio de la desviación. ¿Ya? La media y la desviación. Por las características de la normal, hágale un número. Claro. Más o menos grande y no será. 42. Más grande, sí. Bueno, no, dejémoslo en 40. Sí, 400. Sí. ¿Ya? Bueno, me dieron 3 pares. Cuando en la normal, una de las características es que las desviaciones no pueden ser tan grandes, ¿sí? O sea, más o menos por las características, ¿sí? De que acá hay 60 y pico por ciento, ¿sí? 68%, ¿sí? Esto restringe la distancia. Entonces, generalmente esto oscila entre el 10 y el 20%, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Sin ser exacto. Entonces, aquí podría estar hablando de una desviación de, pongamos un número cualquiera, 57, ¿sí? Más o menos como el 12%. No, bueno, no sé. ¿Sí? Pero sí más del 10, pero menos de qué? Del 20. ¿Ya? Entonces, conocido estas dos, ¿sí? Yo puedo empezar a hacer preguntas, ¿sí? Entonces, la pregunta, si aquí está la media, ¿sí? Y yo pongo acá un X igual a 480, ¿sí? Pues la pregunta sería FX menor a qué? A 480, ¿ya? Lo primero que por la gráfica y por la ubicación, ¿sí? De que me están dando un valor mayor de la media, puedo decir que ¿qué? Que el valor va a ser mayor, va a ser la probabilidad es mayor de ¿qué? ¿Mayor o menor de 50? Mayor de 50. Entonces ya uno empieza a decir, oiga, si yo cojo la tabla y me da 38%, ¿qué puedo decir? No, algo mal, ¿sí? O sea, ahí van como señales de aviso. Y de lógica, ¿no? Listo. Para hallar eso, entonces hay que recurrir a qué? A Z. Entonces me voy a eso y me digo que Z, entonces Z es igual a qué? Dígame de una vez cuánto da. 0.90. ¿Cuántos decimales? Sí. Dos decimales, ¿no? Positivo o negativo. Ah, ¿qué otra cosa tengo que ver? Si es positivo o es negativo. Dado que este está a la derecha de la media, me tiene que dar ¿qué? Positivo. Listo. Le voy chequeando y voy bien. ¿Sí? Está. O sea, si le da negativo hay algo mal. ¿Sí? Está. Listo. Busco en la tabla. Y ahora sí, ¿cuánto le dio? 81 puntos. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Vale? Y si este pedazo vale 81, 86,
Y todo esto vale 81 de aquí a acá, vale 81, 86%. Entonces, ¿este pedazo cuánto vale? El pedazo que está aquí en rojo. $18.14. ¿Sí? ¿Ya? 1, 2, 3. ¿Cuánto vale este pedazo? En calculadora, rápido, ingeniero. 31.86. Entonces, este pedacito que quedó en ese azul feo, ¿sí? ¿Vale cuánto? 50. Este pedazo vale, esta mitad de la campana, ¿cuánto vale? 50%. Entonces, este pedacito de aquí a acá valdría 31.86%. De aquí a acá. Y todo esto vale 50. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes preguntar por la media? Sí. Sí, claro. Es más, nosotros hicimos dos ejercicios acá donde yo le daba la probabilidad, ¿sí? Y le daba el X, ¿sí? Y despejando, allá va aquí. Allá, perdón, le daba la probabilidad. Con la probabilidad ya va aquí. Z. Le daba el X, ¿sí? Y le daba aquí la desviación y despejamos aquí. Mío, la media, ¿sí? ¿Cuánto vale X si la probabilidad vale 32.57? Con esta media y con esta desviación, ¿no? Bueno. Listo, me da la probabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar Z en la tabla. Ya que X es igual a mu más Z por la desviación. ¿Sí? Pero necesita conocer Z primero. ¿Sí? Entonces, es que ahora es al revés, ¿no? Ahora la flecha es para abajo, ¿no? Eso no es punto, ¿vale? Aquí primero Z, después. ¿Cuánto vale Z? Primero que Menos 0. como es 32%, está por debajo de qué? 45 la más cercana. Del 50, ¿no? Está por debajo del 50. 45, 45. Bueno. 45. Pero 0.3257 no lo van a encontrar en la tabla, ¿cierto? Pues si estoy de buena, sí, ¿sí? Estoy de buena, sí, ¿sí? Pero si, como lo dije, fue así al azar, ¿sí? Probablemente no, ¿sí? Entonces me toca buscar el más cercano. ¿Cuál es el valor más cercano? Entonces el valor más cercano es 0.32, ¿qué? 64. ¿Por qué no interpolo? Porque digamos realmente está muy cerca, no está tan lejos, ¿sí? Si aquí este fuera 32.57 y el más cercano fuera 38.22, ¿sí? Yo ahí sí tendría la necesidad de qué? De interpolar, pero realmente están muy cercanos. Digamos la diferencia sería de 0.007, ¿no? 307. Entonces, ¿sí, listo? Y el valor de Z de este valor, ¿cuánto es? Listo, como es menor del 50%, da negativo. ¿Cuánto?
0.45. Como es Z, solamente la tabla me limita a ¿qué? A 2 decimales. Pero ya lo vimos en el computador, ¿sí? La Z realmente tiene más ¿qué? Más decimales. Listo. Entonces ya tengo este, negativo. Tengo el valor de mi O, tengo el valor de la desviación, tengo Z. ¿Qué es lo que me están preguntando? El valor de X. X tiene que ser menor que 428. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 402.30. Entonces, con una probabilidad del 32.64, ¿sí? Con una media de 428, X vale 402, perdón, Punto 35. punto 35. ¿Dónde salió? Conocido Z, conocido la sigma, conocido la media. ¿Ya? Con los mismos valores. Con los mismos valores. Regáleme dos X. Regáleme un X1 y un X2 aquí. Andrea, regáleme un valor. No. No, porque se queda por acá. Sí. Y regalen otro acá. Y no es porque uno le dice a usted, deme un número y siempre terminan en qué. En cero, haga la prueba, ¿verdad que? Sí, sí, y cerrado, ¿sí? O sea, cero. ¿Sí? Está, bueno. No acá, es casi todos los grupos. Bueno, ¿listo? Toda esa área. Pues, ¿cómo hacer? Lo mismo de abajo, ¿sí? Primero se halla cuál, la de 500 y después la de 320. Esta área va a estar como en el 90 y pico por ciento. ¿Tiene la tabla todavía? Hay aplicaciones de la normal, ¿no? Que ves. Directo. ¿Ya tiene Z1, no? ¿Tiene Z1, no? 1,26. Le quitó, ¿no? 500. 1 punto. No, pero no, solamente me toca trabajar con qué, con dos decimales. Y el de este aquí, Z1, ¿cuánto le dio? Menos 1 punto. Entonces, ¿ya? Uno positivo y el otro qué. El de 1,26
como aquí en el 80%. Entonces, mirando la tabla me da 0.89, perdón, 89, 62. Y el de Z1, volteamos la hoja, ¿sí? Y le da ¿cuánto? Te da 0.0, ¿qué? 0.294, que es como el 2.94%. Y este es el 89.62. Si le quito el grande, le quito el pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cuánto queda? 86. Listo. Distribución normal. ¿Ya? Ok. Pues para normal algún ejercicio que necesitemos la función densidad. No. Yo la quiero dejar ahí y la quiero dejar, digamos, ahí porque yo sé que ustedes la van a necesitar más adelante, ¿sí? En estadística 2 y estadística 3, ¿sí? En diseño de experimentos. Profe, ¿qué más puede aparecer allá? Más adelante van a encontrar una cosa, ¿sí? Y aquí empiezan a tener importancia estos cortes, ¿sí? Para prueba de hipótesis, error tipo 2, ¿sí? Entonces, que este pedacito de acá, ¿sí? Bueno, entonces viene la triangular. La, la ventaja de la triangular, por ejemplo, en simulación, digamos, es que si uno saca datos, ¿sí? Pues uno hace el histograma, uno dice, oye, esto parece una normal, ¿sí? Pero yo la veo que está como chueca, o sea, está como a un lado, entonces, ¿sí? Entonces, es más fácil decir, matemáticamente es más fácil decir que es una ¿qué? Que es una triangular, ¿sí? Entonces, pues yo puedo averiguar por los triángulos y eso, los triángulos son mucho más fáciles digamos, de procesar, ¿sí? Entonces acá, eh, el juego es que hay un mínimo, hay un valor limitante superior, ¿sí? Y hay una B que puede, ¿qué? Se puede mover entre ¿qué? Entre A y B. O sea, la B no tiene que estar centrada. Puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha. Entonces, cuando, pues, puede pasar esto o puede pasar esto, ¿sí? Entonces, si hay un grupo por ejemplo, en un parcial, pues, de cálculo 1, pues, puede pasar esto, ¿no? ¿Sí? Donde la moda está hacia dónde? La moda, hacia la izquierda, ¿sí? Pero esto está sesgado hacia dónde? Está sesgado hacia dónde? Hacia la derecha. El coeficiente de asimetría me da positivo. Y la flecha apunta hacia allá. Y acá, ¿sí? Pues puede ser, pero este es otra materia, ¿sí? Arte y Renacimiento, ¿sí? ¿Sí? Donde la moda es, ¿sí? La nota que me repite, ¿cuál es? El 4-5, ¿sí? Entonces, esta está sesgada hacia acá, ¿sí? Entonces, eso es lo chévere de la triangular, que yo puedo trabajar tanto. Entonces, cuando uno ya trabaja con cosas como simulación, ¿sí? Es más fácil programar, ¿sí? Una distribución triangular que una distribución Weibull o una distribución normal. ¿Listo? Y aquí es la misma cosa, ¿sí? Entonces, regálenme 3 valores. Y repito. 35, ¿sí?
65, y 86. 86. Listo. ¿No? Está sesgada, está sesgo negativo, ¿sí? Está. Entonces, de aquí a acá hay 21 y de aquí a aquí hay 30, ¿sí? Entonces, este está un poquito para acá. ¿Listo? Ya. Ok. Rápido, 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 rápido. Listo. ¿Cuánto vale X? Un valor de X. ¿Cuánto? 53. 53, listo. Vale, F de X menos que 53. ¿Cuánto vale el pedazo en azul? 82. No, ¿verdad? Cero. ¿Cuánto vale el pedazo en azul? ¿Qué representa el pedazo en azul? La probabilidad que esté entre 53 y ¿qué? 65. Entonces, para eso me toca averiguar cuánto vale de 35 a qué? 65. Entonces, ese es. Entonces, ¿cuánto vale? La triangular puede estar 50-50, sí, pero tiene que estar exactamente ¿dónde? En la mitad. Pero eso quiere decir normal. No, no necesariamente. Porque yo aquí me puedo, en la normal tengo un límite acá, que son 3 desviaciones, ¿sí? Con 3 desviaciones ya voy en el 95%, ¿sí? Entonces, pero voy en el 99%, ¿sí? Aquí no, aquí yo puedo poner 65 y aquí puedo poner 210, ¿sí? Ah, 37 es 85. Bueno, estos serían que 65 y 53 los azul. ya, no, porque- Y sí, porque este tiene que ser mayor de 50. 58.82. 58.82. Me frené porque dije, no, esta era sesgada hacia la izquierda, o sea, es de 65 a 86, 21. O sea, esto apenas hay 21. Y de 35 a 65 hay 30. O sea, el triángulo AB es más grande que ¿qué? Que el de B a C. ¿Sí? Y la diferencia, ¿cuánto da? 27. Entonces, este triángulo azul vale 37.65. Sí. Sí, 65. El que está en rojo, ¿vale cuánto? 21.17. Y el que quedó en blanco, ¿cuánto vale? 41.18. Sí. Entonces, la suma de estos dos me da 58.82. O sea, el triángulo de AB vale 58.82. ¿Sí? Por lo tanto, el triángulo que quedó aquí en blanco tiene que ser el complemento. Más 41.18, ¿sería cuánto? El 100%. ¿Ya? Listo.
Ok. Bueno. Díganle otra X. Díganle una X2. No, ¿cuál es ese? Un X2. 73. 73. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 73? Entonces, ese punto, ¿sí? El área que estoy pidiendo, ¿cuál es? Si es mayor, ¿es hacia dónde? Hacia la derecha. Ok. Ya. Y este pedacito que quedó aquí en blanco, ¿cuánto vale? Que se llama papel picatón. ¿Cuánto vale el pedacito? Parece un perro dálmata. 25. ¿Cuánto? 25.4. 5 más 15, 40, sí, 46. Sí, 25. Sí, sí. Entonces, este pedacito, perdón, pongámoslo bien. Este pedacito en rojo vale 15.78. ¿Sí? Y de B a C vale 50, ¿qué? Vale 41. Entonces, este pedazo valdría 25 puntos, ¿qué es? ¿Me dijeron? Punto 4. 40. ¿Sí? Entonces, estos dos rojos me dan 41. Estos dos me dan 58. Y ahí están. Si me preguntan cuál es la probabilidad que esté entre 53 y 73, ¿cuánto daría? Esa fórmula que está ahí de probabilidad acumulada para terminar es solamente cuando la X está a la izquierda de la B, ¿cierto? Este es entre A y B, y este es entre C, entre B y C. Ah, que todas estas datos. Claro, del color. Está la media y está la varianza. Y quede completo. ¿Cuánto es la media? Aquí ya la hago. 35 más 65 da 100, más 86, 186, 62. ¿Sí? La media me da 62, que es 35 más 65 más 86 dividido en 3. Y la varianza, ¿cuánto le dio? Bueno, yo abriría, no, pueden abrir un paréntesis largo a ese. En una sola operación, ¿cuánto le dio? La varianza. Sería 35 al cuadrado, más 65 al cuadrado, más 86 al cuadrado, ¿sí? Menos, empiezo, 35 por 65,
menos 35 por 86 menos 65 por 86. Totalizo y divido por 18. La varianza de la triangular. ¿Qué no le cuadra? Ah, la varianza. No, no sé por qué los números. Sacándole la raíz, está como 9 y pico. Téngalo ahí anotado. ¿Cuánto le dio Laura? No, Laura. 109,5 la variante. Entonces, la diferencia. A mí también 109,5. Sí, 109,5 la variante. Ah, sí. ¿Sí? Antes era más de 10. La desviación es 10.46. 109.5. Y la desviación, voy a poner aquí un triangulito. ¿Cuánto? 10 punto qué? 10,46. 10.46. Fíjense que si yo le sumara a 65 10.46, pues me daría ¿cuánto? Me daría 75. ¿Sí? Y así a 65 le resto 10 puntos al 10.46, pues me daría 54 algo, ¿no? Pero esos valores siguen estando por dentro de ¿qué? Del triángulo. ¿Sí? Y esa es la lógica, ¿sí? Entonces las desviaciones no es que cojan los valores extremos, ¿cogen qué? Tratan de recoger la mayoría de los valores, ¿sí? Listo. Distribución triangular. Bueno. Exponencial. Parámetro de la exponencial. La media y como la planta. Y la. La media y el. Entonces, el valor de la y la sisa es siempre va a ser ¿qué? X, ¿sí? Y la ordenada es F, ¿sí? F minúscula, ¿no? Entonces, aquí hay inconveniente es que lambda es el inverso de quién? De las unidades, ¿no? Sí, de la media. Entonces, lambda es el inverso, el recíproco de mu, y por ende, mu es ¿qué? El recíproco de lambda. Como lo quieran ver. Entonces, mu va a estar por acá, ¿sí? Mu va a estar por acá. La media, ¿sí? Si yo cojo el área y sombreo hacia allá, ¿cuál es la probabilidad ahí? ¿Hacia allá cuánto vale? ¿No? Sí. Si así pongo aquí mu y todo el área vale 100, ¿no? Pero el área de aquí para allá, ¿cuánto vale? No, señor. ¿Sí? No es 50. Ya, ahora la sacamos. ¿Cuánto? 63.50 ya. Algo así.
Entonces, ahora con los datos que pongamos acá los axiomas. ¿Listo? Lo evaluamos ahí, lo evaluamos en el resto de la si hay una, le queda un- Sí. Bueno. Entonces acá, primero que concepto, ¿no? Esta área no está, mío, no es la mediana, ¿no? O sea, la mediana es el que está aquí, 50, 50. No, mío está un poquito más acá, este vale como casi el 64% y este vale como él, sería que 36%, ¿sí? Entonces, primera aclaración. Bueno, y pues la pregunta va a ser, ¿no? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale la probabilidad de qué? De X. Es el mismo cuento. Pero aquí puedo tener varias posiciones. Puede ser que X esté acá o X esté ¿dónde? Acá. De todas maneras, la fórmula es la misma. Entonces, ¿le damos valor a mí o le damos valor a lambda? si quieren, ¿no? Entonces acá, regale un valor de mío. ¿Cuánto creen que vale mío? Ya le meto unidades, ¿sí? Hagámoslo primero con números. ¿Cuánto vale mío? 285. 285. Entonces, si mío vale 285, lo primero que tengo que decir es que lambda vale ¿qué? 1 sobre 285. ¿Ya? Bueno. Hasta ahí la cosa de qué es. Es fácil. El problema es cuando le meto unidades porque voy a trabajar con ¿qué? Minutos, segundos, horas, ¿sí? ¿Sí? Ah. Y o voy a trabajar con toneladas, kilogramos, o voy a trabajar con metros, pulgadas, sí, cosas así, ¿sí? Entonces acá, pero digamos, si yo logro tener, ¿sí? Y regale un valor de X. Hagámosle así, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que tener cuidado yo? ¿Quiénes? Y mío y la variable. Yo, yo aseguro esto, listo, ya coloco. ¿Sí? ¿Sí? No importa si esto está en metros, kilómetros, pulgadas, lo que sea. Si yo me aseguro que mu y aquí está en la misma cinta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale f de x menor que 305? Ah, bueno, lo metí por acá, ¿no? A ver, como 80 y algo. Sí, no sé. Bueno. ¿Dónde está la fórmula? La fórmula está acá. 185 en 24. 5.90. 85 puntos. 94. Es que sea más grande. Que x sea menor que mu. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En la fórmula. Queda ella la que. No, menos 1. Entonces le va a quedar 1 sobre a la menos 1. Entonces queda 1 sobre 285 por 285 se va y entonces me queda. Ahora sí, ¿cuánto le da?
Ok. ¿Qué fue el que me dijo el 285? ¿285 qué? Vale. 285 puede ser la cantidad de mililitros que hay en donde, en una botella o en un vaso. En un vaso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Control de calidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la botella o el vaso tenga más de qué? 307. Entonces, ¿cuánto sería? Entonces, si este me da 65, este daría ¿cuánto? 30 y ¿qué? 24.06. Yo puedo decir que la probabilidad de que una botella vaya con más de 307 mililitros es de ¿cuánto? Del 34.06. Muy bien. Y la probabilidad que vaya con menos es de ¿cuánto? Del 65. Pero, ¿qué lambda? 1/285, ¿cierto? ¿Pero qué? Entonces sería, pero ¿cuánto le da 1/285? 0.0, ¿qué es? 0.0, otro 0, 35. 35. ¿Qué? No es fácil de, sí, de extraer, ¿no? ¿Cómo es que se lee, profe? O sea, el promedio se lee que cada 285 mililitros hay una botella, ¿cierto? Sí, muy Y lo bien, otro es así, que eso es. cada botella No, es cero, ¿no? no, cada mililitro llenaría 0.035 de la botella. Ah, ok. ¿No? Está mirándolo gráficamente, sería como si esta fuera la botella, ¿sí? Y esto sería. ¿Ya? ¿Sí? Esta sería la extracción. Entonces, pero son juegos de palabras a veces, ¿sí? Y era lo que yo le decía que a uno le dicen, nos vemos dentro de 15 minutos. Mire, le quedan 18 minutos para entregar, ¿sí? Faltan 7 minutos para que termine el partido, ¿sí? Está. Pero a uno no le dicen, oiga, nos vemos dentro de un octavo de hora, ¿no? Lo más que a uno le dicen es, queda media hora o nos vemos dentro de un cuarto de hora, ¿sí? Pero nadie le dice a uno, oiga, nos vemos dentro de un doceavo de hora, ¿sí? O la canción, falta un doceavo de hora para que se acabe el año, ¿no? Sí, entonces le dice, sí, faltan 5, más la canción, faltan 5 para las 12, ¿sí? A uno le dice falta un doceavo para las 12, ¿no? Sí. Entonces, acá, pues uno, pero tiene sentido, ¿sí? O sea, lo que tiene uno que tener cuidado con qué, con las unidades. ¿Qué fue lo que yo les dije y lo recordaron bien? Es que X y mu estén en las mismas ¿qué? Unidades. Usted tiene esto en las mismas unidades, pues hay el lambda, pero no se complique qué es lambda, ¿sí? O sea, si usted tiene esto asegurado, pues haga la división y listo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, profe, lambda siempre va a ser números enteros, ¿no? Pueden ser números ¿qué? Decimales, ¿sí? 0.05, ¿sí? Puede ser un octavo, ¿sí? Y al hacer la conversión me queda ¿qué? En 8, ¿sí? Si es un octavo, al hacerle lambda, hago el recíproco o el inverso y me da. Entonces acá,
¿Cuál es el proceso de la exponencial? Listo. Profe, ¿cómo identifico la X? Porque es lo primero que tengo que en la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que sea mayor? Sí, que una botella salga con más de 300 sí, mililitros. Listo. Eso me dan las que, las unidades de X. Generalmente a uno le dan es que el lambda. Entonces uno tiene que tratar de convertir, de hallar la conversión de lambda a mu, pero para que me queden las mismas unidades de qué. Y ahí hago el revés, ¿sí? Entonces, regalen un número. No, cualquiera, a ver. Listo. Un número, lo van. Cualquiera. Sí, cualquiera. Pequeño. O más pequeña. 23. A ver. Listo. Listo, regalen un X. Otro número. Me metió en el lío. 28. Listo. ¿Cuál es la probabilidad? En una empresa cualquiera llegan 23 personas por día con un comportamiento exponencial. ¿Estamos? La empresa trabaja 8 horas al día. ¿Cuál es la probabilidad que entre dos personas o dos clientes haya más de 28 minutos? O sea, llegó una a las 9. ¿Cuál es la probabilidad que en 28 minutos no llegue nadie y la próxima llegue después de qué? De 28 minutos. Tienen X y tienen lambda. Ah, sí, porque es pastelado, ¿no? Sí, pues la 20%. Sí, porque en mis cuentas 28 está por encima de la media. Creo que la mayoría son 20. ¿Qué? Por arriba, ahora. Tienes que irse trabajando 8 horas. Ok. Entonces, no es una empresa de grandes cantidades de personas, ¿no? ¿Sí? La segunda puede ser una empresa que vende zapatos.
Pero aquí estamos hablando de 23 clientes, no 23 familias, sí, Miranda, ¿no? Sí, sí, no, clientes. O sea, en un día se atienden a ¿cuántos clientes? 23. O digamos, atienden 50 clientes, pero solamente ¿cuántos? 23 compras. Entonces acá, si Landa vale 23 personas al día, pues yo puedo decir que puedo pasarlo ahora, ¿no? Y entonces, 23 dividido 8, porque dice que dijimos que un día de trabajo es de ¿cuánto? De 8 horas, o de turno de 8 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da el Landa? ¿Cuánto? Y no, 100 horas. 23 dividido en 8. 2 punto ¿qué? 87. 2.87. Sí. Sí, bueno, pongámoslo aquí así. ¿Qué? personas. Personas por hora. ¿Sí? Personas por hora. O sea, profe, pero no tiene lógica. Pero si yo le digo que en 2 horas entran 15 personas, 2 horas entran 15 personas, ¿cuál sería el promedio? 7.5. Pero nadie vio entrar aquí. Al 0.5, ¿no? A media persona, ¿sí? Entonces, ojo con los promedios, ¿no? Entonces, esto sigue siendo datos, ¿sí? Personas, ¿sí? Pero digamos, ¿son qué? Son promedios, ¿ya? Oye, ¿por qué no los acerca a 3? Porque si lo acerco a 3, lo paso a 10 y me queda ¿qué? 24 y ya se me dañó ¿qué? La información. Listo. ¿Cuánto vale mío? Pero No me sirve. pues, No me sirve porque la X está en minutos. 20.80. Ahora sí. ¿Cómo lo hizo? Que cada hora tiene 60 minutos. Entonces 60 dividido en. ¿Sí? Entonces acá lo voy a pasar a qué? A minutos. ¿Sí? Ah, perdón. Ah, profe, pero es que esto es 1 sobre mío, sí. Pero lo divido y lo multiplico por ¿cuánto? Por 60. Bueno, lo que decíamos que es cierto. ¿Cuánto le dio inicialmente? 34. 0.34, 78. 78, ¿qué? Horas por persona. Horas por persona. O sea, cada 0.34, 78 horas llega una ¿qué? En promedio. ¿Sí? En promedio. Pero uno no le dice, oiga, nos vemos dentro de 0.34 horas. Nadie le dice a uno, ¿no? A uno le dicen, ¿en qué? En minutos. Entonces, ¿cómo paso esto a minutos? Por 60. Y entonces ahora sí, ¿cuánto me da? 20.86. 20.86. Ya, cuidado que esto no son segundos, ¿no? Son como 50 y pico minutos. Cada 20 minutos en promedio llega una ¿qué? Llega una persona. ¿Sí? Entonces ya tengo una cosa chévere. Tengo X y tengo a mí o qué? En minutos. ¿Sí? Me falta una cosa para hacer. Y ahora sí tengo a Landa aquí. ¿Sí lo ves? Ya tengo. ¿Sería qué? Bueno, porque no puedo el de arriba, pues el de arriba está en horas. Entonces ya tengo. Entonces tengo Landa. Tengo f de x. Y entonces f de x. Bueno, voy a poner aquí como está la fórmula, ¿no? Entonces daría 1 menos e a la menos. ¿Cómo es que dice la fórmula?
menos lambda, entonces lambda es 1 sobre 20.86 multiplicado por ¿quién? Por 28, eso da mayor que 1, ¿sí? Está. ¿Cuánto da lo que está aquí en la fórmula, en rojo? 70 y pico, 80. Lo que me da la fórmula es lo que está a la izquierda, ¿no? Bueno. 73,87. Este pedazo vale 73.87. Y este pedazo 26.13. Sí. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Es pura lógica, ¿no? Listo. Y la última. Waywood. ¿Qué es lo complicado de la Waywood? Acá. Complicado de la Waywood es la media y la variante, ¿no? Entonces, bueno. Y el lago, voy a hacer un poquito rápido acá para mostrar. Entonces me tienen que dar un valor de forma y un valor de ¿qué? De escala, ¿sí? Yo sé que alguno de pronto consigue un libro viejo, alguna estadística así, y van a decirle que no es alfa y beta, sino lambda y k, o es mu y, ¿sí? Y teta, o alguna cosa, ¿sí? Pero lo importante es que esta es la forma y esta es la ¿qué? Escala. En los valores, en los ejercicios prácticos, la escala se asemeja a la X. O sea, digamos, aquí el alfa, la forma, no van a encontrar valores grandes, ¿sí? Digamos 2, 3, 4, 5, y a medida que sea más grande, tiende a ser una normal. El alfa, ese es el alfa, que es la forma, ¿sí? Si es menor que 1, parece un exponencial, ¿sí? Si es igual a 1, es un exponencial. Y si es mayor que 1, se me forma una campana, ¿sí? Torcida, pero es una campana. Y el beta es un poquito más grande que la moda. Entonces, digamos, si aquí la moda es 25, el beta va a dar como 30. ¿Sí? Un poquito ahí sí está. Listo. Entonces, número cualquiera. 547. ¿Ya? Dale un X. Acá. 20, ¿qué? Sí. Ah, pongamos 3, ahora se pegaron al 5. Sí, entonces 3. Bien, a ver. ¿Sí? Y la pregunta es fácil. Entonces, ¿cuánto vale f de x menor que qué? 423. Operación es sencilla, ¿sí? Calculadoras son buenas, ¿sí? No sé, no mentira, yo tenía calculadora programable, ¿sí? Yo tuve la PDMIR y la FX 5200, casi. Yo voy a colocar en el aula virtual una plantilla, ¿no? Que practique, ¿no? Ya siempre ven como la del parcial pasado. Sí, lo de práctica. 37%. 37.0. Menor, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí ve que lo eché para acá?
Sí, puede- Si me hubiera dicho 658, lo hubiera puesto acá, ¿sí? Hagámoslo. 659. Ah, perdón, ¿cuánto lo dio esta jugando? Y verifica. 37,025. Por favor, verificamos. 37.025. 0,25. Démoslo en 03. Si es menor, ¿no? Para 659 mayor. No. También. También menor. Sí, no. 82,59%. 82 puntos. 59%. Por favor, verificamos. Más. ¿Sí? ¿Baby? ¿Sí? Ok. Y f de x entre 423 y 659. ¿Ya? 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto vale este pedacito? ¿1741? Ese pedacito vale 17.41, que es que la probabilidad de que sea que mayor que 650. Este pedazo que está aquí en el medio, este pedazo que está aquí en el medio, este dijimos que valía 45.56. Y este pedazo aquí valdría 37.03. Y si sumamos los tres, me daría ¿cuánto? El 100%. ¿Ya? Listo. Un poquito complicado, no tan complicado tampoco. Es la desviación, ¿sí? Yo aquí le iba a poner un medio. Perdón, le iba a poner 2, ¿sí? Si le hubiera colocado 2, ¿qué pasaría? Entonces, si le coloco 2, si hubiera colocado un lambda de 2, esto hubiera quedado como ¿qué? Un medio. Y si es un medio, ¿valdría cuánto? Raíz de pi, ¿sí? Entonces sería chévere. ¿Sí? ¿Sí? Pero no. ¿Sí? Entonces, ¿les puse qué? 3, ¿sí? Entonces acá, la fórmula dice que mu es igual a ¿qué? Beta sobre alfa. Por más que la actriz está allá. Sobre 3, ¿por qué? Con la función, ¿sí? Gamma de ¿qué? De 1/3. ¿Sí? ¿Sí? Pero el problema es que el problema es este. Entonces, el gamma de 1/3 es igual a ¿qué? Es igual a la integral entre 0 y un número, voy a poner 100, ¿sí? ¿De qué? De x, ¿sí? ¿A la qué? A la 1/3 menos 1, ¿sí? ¿Sobre qué? ¿Por qué? Por e a la x, a la menos x, perdón, por dx. Y pues ustedes tienen la calculadora en la mano y pueden hacerlo ahí, ¿sí? Pero les va a salir ¿qué? Error, ¿cierto? ¿Sí? Está. ¿Por qué da error? Porque 1/3 es menor que ¿qué? Que 1. O sea, la calculadora funciona cuando ¿qué? Cuando la n es mayor que ¿qué? Que 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Estado de qué? Entonces aquí me dice que yo puedo hacer eso. ¿Sí? Yo puedo hacer eso.
Entonces, dado un tercio es igual a ¿qué? A 1 sobre un tercio. ¿Sí? Muy bien, sí. Y en la parte de arriba, no, vamos a poner así como así. Aquí sería un tercio. Y acá, entonces sería tau de ¿qué? De 1 más ¿qué? ¿Sí? Entonces, esto sería integral de ¿qué? Ah, perdón. 1 sobre un tercio, que sería 3. ¿Tau de qué? No, pero... no, hagámoslo de una vez. Entonces, integral de 0 a ¿qué? A 100 de x, ¿de qué? De 1 más un tercio, menos 1, y se va a ¿qué? El 1. Y ya queda un tercio ¿qué? Queda un tercio positivo. ¿Cuál es el problema acá? Que quedaba negativo, menos 2 tercios. Entonces aquí se van los unos a la menos x de x, y ya dejémosle el trabajo a la calculadora. El récord está como en 5 minutos. En el computador simplemente es igual gamma. ¿Sí? Creo que lo dejé en la clase pasada, ¿no? Bueno, con doble M, ¿no? Bueno, aquí sería de... ¿Dejario? ¿Está pensando? Otro es hacer como una plantillita, ¿no? Te quedo pensando. Bueno, da 267,89. Podemos hacer sacar los NC y traer una... ¿Qué? No, No, pero creo que no vamos al mundial, ¿verdad? bien. ¿Alguien le dio? Ah, una- Creo que traer dos calculadoras. Pensando, sacamos el fotomapi. Entonces, 27,80 ya. Avisan cuando les sale algo. Voy a avanzar un poquito acá, porque ya. La última parte era los bivariados. Creo que la diapositiva queda al orden, ¿sí? De la secuencia. Les decía que esto tenía dos fórmulas, yo por obligación pues le muestro las dos, pero creo que esta es mucho más sencilla. Habría que agregar una columna adicional que es x por y, ¿sí? Y el resto creo que es como, pues, esta es la sumatoria de x, la sumatoria de y, n menos. Y una columna que para sacar ¿qué? La multiplicación de x por y. Pero yo sé también que en la calculadora la pueden ir, pues, una vez hacen toda la ¿qué? La operación, ¿sí?
Y esta es, bueno, aquí tengo la desviación de X, ¿sí? Pues me tocaría, pues la de Y es la misma cosa, solamente que en vez de X es Y. Y la raíz, entonces aquí trabajamos con muestrales, ¿sí? Entonces vienen las dos, sí. Entonces, una columna adicional para XY, una columna adicional para qué. Primero se halla la varianza, ¿sí? Que es lo que va acá, y después se halla la desviación. Con estos dos más el de S de Y, encontramos que R, que se llama coeficiente de correlación. Entonces, también resulta con gamma. Sí, originalmente sí, es una grama. Entonces, pero digamos quedó con la R y se quedó así. Entonces, y sobre todo en mínimos cuadrados. Y acá, entonces viene ¿quién? Viene ya con esa R, tiene que va todo como encadenado, entonces, el problema es que si comete un error acá, se va. Entonces, R es SY, S de X, vuelven a aparecer estas dos, ¿sí? Y con eso construyo la pendiente y la intersección de la red, de la ecuación de la recta, ¿sí? Que es regresión lineal, ¿sí? Que es ¿sí? El primer acercamiento a líneas de tendencia, ¿sí? ¿Qué espero? Pues que la R esté cercano ¿a qué? A 1, ¿sí? Positivo o negativo. Si es negativo, es inversa, y si es positivo, la tendencia es ascendente, y si es negativo, la pendiente es negativa y la tendencia es descendente. Entonces, pues yo creo que ahí no va a haber complique. Y algo que dejé, pero dije que no lo iba a sacar, era cuando en la información no me dicen la cantidad de datos, sino que me lo muestran de manera ¿qué? Porcentual. Entonces me dicen X, Y y probabilidad, ¿sí? Pero, pues si miramos las fórmulas, en vez de dividir aquí por N, aquí lo que hacen es que en estos dos multiplican ¿por qué? Por la probabilidad. Y en la varianza, no dividen por N, sino que multiplican ¿por qué? Por la probabilidad, ¿sí? Porque no sabemos cuánto vale N realmente. Pero esta fórmula, esta de acá, sí la habíamos visto en la primera parte. Las formas, cuando vimos datos agrupados, datos no agrupados, ¿sí? Pues ahí, pues trabajamos así con esta cuestión, ¿sí? Y aquí era, digamos, no era aquí era la famosa marca de clase, ¿sí? Y de aquí para abajo es exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿sí? Entonces, pues lo muestro para los que van para supletorio, ¿no? Sí, sí. Sí. Oiga, No hagas supletorio. Ya. Bueno, menos mal que el domingo no hay concierto, ¿no? Sí, pero señores. Entonces, pues yo les sugiero que yo pongo esto, yo creo que el mejor formulario está aquí, estas 3 hojas, ¿sí? Tanto la cantidad de datos, la cantidad de fórmulas, ecuaciones y fórmulas, ¿sí? Y pues llegar tempranito el lunes. Ya calculo. Pero sí, ¿verdad? Andrés, da 0. Ah, pero ya. Pero multiplicó por 3. Pero esto dividido en 3 es multiplicar por 6. No, aquí da esto y ahora multiplícalo, Andrés. Multiplícalo por 3. No, es que toma algo. Cinco. No, la mía lo calculó rápido, pero pensé que me había quedado mal. Pero falta de